les voy a invitar a que abran sus Biblias a San Juan capítulo 14. ¿Está bien? San Juan 14. Y yo también quiero hablar un poco sobre el Espíritu Santo y en una manera muy paralela a lo que dijo Patty. Y hasta algunos podrían decir, oye, pues él está repitiendo lo que ella dijo. No es tanto esto, pero por otro lado hay otra palabra en la Escritura que dice, en la boca de 2 o 3 testigos se ha confirmado todo. Y entonces, al fin de cuentas, Dios nos quiere seguir hablando en cuanto a su Espíritu. San Juan, capítulo 14, y tan pronto que lo hallo, vamos a decir, yo creo que el versículo 16. San Juan 14, 16. Dice Jesús, Él está hablando a sus discípulos. Se van a acordar, nada más para repasar, capítulo 13, capítulo 13, ahí está Jesús en lo que es la última cena, Ya había corrido ya 3 años en ministerio público, pero llegando al capítulo 12 de San Juan, ya se termina el ministerio público. Y en el 13, 14, 15, 16 y 17, ahí encontramos los últimos días de ministerio de Jesús. Pero era a puerta cerrada, estaba con sus discípulos. Y Él les decía muchas cosas que antes no les podía haber dicho, pero ahora está como por última vez sabiendo que se va, sabiendo que va a ser crucificado, luego que va a ascender al cielo. Él en sí está abriendo su corazón a ellos porque sabe que su tiempo es muy corto. Yo he visto algo, lo creo, que hay muchas personas cuando ven acercarse la muerte, de pronto se asinceran en las cosas que están diciendo y muchas veces sacan de su corazón cosas que siempre han querido decir, pero no han tenido el valor o el X razón de decirlo, y de pronto están hablando desde lo más profundo de su corazón. Yo creo que podemos atribuir estas ideas a las últimas palabras de Jesús en San Juan 13, 14, 15, 16, y luego su última oración, capítulo 17. Pero ahí está, expuesto, voy a decir, el corazón de Jesús. En el capítulo 13, yo nada más les voy a dar un resumen muy rápido, pero el capítulo 13 empieza con algo bastante extraño. Digan conmigo, extraño. Ellos estaban ahí, todos se habían sentado en la mesa, ya para celebrar la última cena, la Pascua, como tú lo quieres llamar. Y ahí estaban todos ellos ya listos para comer. Y antes de comer, Jesús hizo algo raro. Se levantó en medio de la comida, quitó su vestidura en sí exterior, luego se vistió, se ciñó, mejor dicho, con una toalla, tomó un lebrillo con agua y de pronto comienza a lavar los pies de los discípulos. Jesús nunca había hecho esto antes. Jesús no les anunció de antemano lo que iba a hacer. Pero de pronto, nomás abruptamente, se levanta de la mesa y ya en sí empieza con todo esto. Y entonces uno dice, ¿y qué? ¿Por qué en este momento lavó los pies de los discípulos? Número 1, ya se iba. Número 2, quería enseñarles una lección. Número 3, nadie más había lavado los pies de los discípulos. En aquellos tiempos, cuando hacían una fiesta como la Pascua, lo que otra cosa, todos se bañaban de la cabeza hasta los pies. Antes de irse, se vestían con su mejor ropa y luego, ya habiéndose perfumado, salieron de la calle para llegar caminando al sitio de la fiesta. Cuando llegaron ahí, a pesar del hecho que se habían bañado en casa, ya habían ensuciado sus pies. Entonces era costumbre de siempre poner
un esclavo en la puerta de dicha casa, y este esclavo estaría ahí con un lebrillo, con una toalla, y él lavaría a los pies de todos los convidados para que pudieran ya entrar en la casa y sentarse en la mesa. ¿Me estoy explicando bien? Ese así fue de costumbre, siempre lo hacían. Y entonces lo raro aquí es lo siguiente. Nadie lo había hecho. No había esclavo, no había siervo, no había criado, no había nadie ahí recibiendo los convidados, los apóstoles, y lavando sus pies. Nadie. Entonces, no se hizo. Nadie tomó la iniciativa ni de lavar sus propios pies, menos de lavar los pies de los demás que estaban presentes. Y entonces, en medio de la comida, seguro que Jesús se había fijado en este detalle. En medio de esto, Jesús de pronto se levanta, quita su vestido exterior, ya ciñe sus lomos con una toalla y ya saca agua y comienza a lavar los pies de los discípulos. Esto los consternó, no les gustó. Pedro, se van a acordar que protestó. Señor, tú nunca vas a lavar a mis pies. Está bien, pero si no lavo tus pies no tienes parte conmigo. Ay, Señor, la cabeza, las manos también. Entienda. Ya un hombre de muchas convicciones arraigadas. Y entonces da la vuelta así. Pero en sí Jesús lava los pies de todos ellos. Y luego cuando termina, se levanta, vuelve a poner su vestido, luego toma su lugar en la mesa y continúan. Jesús estaba al punto de regresar al Padre. ¿Por qué hizo lo que hizo? Lo hizo porque Él quería enseñarles una lección en cuanto a la grandeza, en cuanto a quién iba a ser el preeminente, en cuanto a quién iba a ser el líder. Y el grande, el preeminente, el líder, no es la persona que todos lavaban sus pies, sino el grande, el preeminente, el gran líder, es aquel que lavaba los pies de los demás. Y Jesús dijo en varias ocasiones que el mayor entre vosotros será el siervo de todos. Y esto me hace pensar que debemos pensar un poco más en esto, porque ¿quién era que estaba lavando los pies? Digan conmigo, Jesús. Está bien. Y ven conmigo capítulo 13 y el versículo 1. Dice 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Cuántas cosas le había dado Dios Padre a Jesús? No les oigo. ¿Cuántos son todas? Todas. No faltando nada. La totalidad de la creación. La totalidad de todo lo creado. Dios lo dio a su Hijo Jesús. La lección aquí es que el mayor entre vosotros será el siervo de todos. ¿Quién era el mayor entre ellos? Jesús, ¿sí o no? Porque su Padre le había dado todo. Piensa nomás por un momentito. Piensa en lo que Dios te ha dado a ti. Pues tengo una bicicleta, pero la llanta está ponchada. Y entienden, ya así, imagínense, piensen en lo que Dios te ha dado a ti o a mí y lo que dio a su Hijo. Todo lo creado.
Entonces, ¿quién era el mayor allí entre ellos? ¿Jesús o los discípulos? Jesús infinitamente era en sí el mayor entre ellos. Y él dice, yo les voy a dar una enseñanza. Vamos a ver cómo actúa, cómo se porta el mayor entre vosotros. Se pone en alto y exige a todos los demás que le lavan los pies y que le sirven y que le hagan esto y le hagan tal. No, todo lo contrario. El mayor entre vosotros se va a hacer en sí siervo de todos los demás. ¿Me estoy explicando bien? Y esta es una lección que necesitamos en la iglesia, en la casa y en todo lugar. Porque la imagen que tú y yo tenemos de grandeza el día de hoy es la persona que se levanta y ya tiene la capacidad de mandar y decir a todos los demás y tronar los dedos y todos vienen corriendo y barriéndose para servir al gran fulano. No es así. Totalmente diferente. Tu grandeza no se mide por cuántas personas que están sirviendo a ti. Tu grandeza se mide por cuántas personas estás sirviendo tú. Porque el mayor entre vosotros será el siervo de todos. Todos nosotros hemos conocido o hemos sido personas que nos imaginamos muy grandes, muy importantes, creemos que tenemos el derecho de exaltarnos sobre todos los demás y que todos nos deben estar sirviendo, y si no nos están sirviendo nos ofendemos y nos enojamos, nos sentimos insultados porque no reconocieron mi grandeza o mi gloria, no me rindieron el homenaje que yo creía que yo merecía. Estamos locos. El problema del hombre es que se exaltó creyéndose igual, sino superior a Dios. Jesús vino siendo Dios, y ¿qué hizo él? Se humilló delante de Dios y aún delante de sus compañeros y les lavó los pies. Pero vamos a proceder. La Santa Cena, la cena que celebraron aquella noche, en un sentido fue un desastre. Ay, hermano, ¿cómo puedes decir esto? Pues primero, nadie lavó los pies de nadie hasta que Jesús tomó el papel de siervo y lo hizo. Y esto ha de haber aplastado, yo creo, el orgullo en muchos de ellos, etc. Pero después de esto, Jesús comienza a decirles algunas verdades no muy agradables. ¿Está bien? Primera verdad desagradable. Uno de vosotros me va a traicionar. Tenían 3 años juntos. Jesús era el líder. Le estaban siguiendo a él. Habían dejado todo para seguirle a él, y ya en sí estaban formando una comunidad de lealtad y de amor y de respeto. Y de pronto Jesús dice, disculpen que les digo, pero uno de ustedes me va a traicionar. Alguno de ustedes me va a vender a los romanos por 30 piezas de plata, y ya después me van a crucificar. Pues esto consternó a todos. ¿Quién es la rata peluda? ¿Quién es el que le va a traicionar? Vamos a llevarle ahí afuera y hablar con él en privado, ¿entienden? O llamaremos a Patzingán que vengan por él. Pero al fin de cuentas estaban con esto. Pero peor, y este fue lo peor, Jesús no solo dijo que alguien iba a traicionar, sino Jesús les dijo que Él se iba. Jesús había venido del cielo, el Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, nacido y luego en sí, crecido ahí en Nazaret.
Y entonces cuando él comenzó a predicar, ellos imaginaron un reino eterno y que Jesús iba a ser el rey para siempre. Y entonces ellos imaginaron que si le siguieron a él estaban subiendo a la barca o el barco del reino de Dios y que iban a ser compañeros y colaboradores y todo esto para siempre. Yo creo que Judas se acercó porque pensaba, wow, yo podría ser el tesorero del reino de Dios. Y ya saben que ya tenía hábito, ¿no? De estar agarrando cosas que no eran suyos. ¿Y qué clase de político habría sido si él hubiera sido el tesorero del reino de Dios? Pero Jesús dice, yo voy. Y yo puedo imaginar que Pedro y otros dijeron, te vas. Nosotros dejamos todo para seguirte. ¿Cómo es que te vas? Ya es una tranza, no sabemos qué pensar. Ya en sí tanta promesa y ahora dice que se va. Y esta es la cosa que realmente los molestó. Tercera, cuarta cosa es esto. Ya Jesús dice, yo voy. Y Pedro dice, ¿a dónde vas? Yo quiero ir contigo, déjame ir contigo. No puedes ir conmigo, Pedro. ¿Por qué no puedo ir conmigo? Yo pondré mi vida por ti. Y Jesús dice, tranquilo, Pedro. Ya antes de que termine la noche, me vas a negar 3 veces. ¿Qué es esto de que vas a dar la vida por mí si me vas a negar 3 veces? Ya estaban sacando puros ceros. ¿Entienden? Entonces Jesús les dice todo esto y todos están consternados. Todos están tristes. Y cuando llegamos al 14:1, vemos las palabras de Jesús. No os turbes, o que no se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, creed también en mí. ¿Qué está diciendo? Yo sé que están tristes, confundidos, agitados, no saben qué está pasando, sus corazones están turbados y tristes. Pero que no se turben vuestros corazones. Si creen en Dios, creen también en mí. Él sabía que estaban turbados y los quiso tranquilizar. Y les tranquilizó con esto, 14:2. Les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo sé que están molestos, enojados, tristes, turbados, etc. Pero mira, ustedes tienen que entender qué está pasando. Yo vine del cielo, enviado por mi Padre. Yo prediqué el Evangelio y ustedes me creyeron. Esto es bueno. Pero ahora yo me voy a ir. Y voy a ir a la casa de mi Padre. Voy a ir al lugar de lo cual vine. Y yo voy a ir a la casa de mi Padre y allí voy a preparar un lugar para ustedes, para que siempre puedan estar conmigo. Y entonces dice yo, pues vine, ustedes creyeron, yo me voy a preparar un lugar, pero otro día vendré y yo les llevaré a la casa de mi Padre. Y ahí las cosas van a estar bien. Capten lo que estoy diciendo hasta ahora. Jesús vino, estuvo con ellos, se va. Otro día vendré. La pregunta es, ¿y qué tal del plazo de tiempo? ¿Qué tal del momento de su ausencia? ¿Qué tal de qué va a pasar en la vida de ellos entre el momento que Él se va y que Él regresa?
Porque en sí, habiendo estado 3 años con ellos y ellos habiendo estado con él por 3 años, yo creo que se habían acostumbrado a esto. Yo creo que a ellos les gustaba que podrían estar con Jesús y estaba a la mano y pudieron hablar con él en el momento que quisieron. Y si tuvieran un problema, él les podría ayudar. Una pregunta, él les podría contestar y luego me voy. ¡Wow! Se va. Va a volver un día. ¿Pero cuándo? ¿1 año? ¿10 años? ¿2000 años? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a volver? Pero no solo el cuándo va a volver, ¿cómo nos va a ir a nosotros sin su persona y presencia entre nosotros? ¿Qué nos va a pasar? Yo me imagino que sí se sintieron un poco abandonados. Entonces se dice, voy y un día vuelvo y ahí están ellos. ¿Cuándo? ¿Cómo? Aquí estoy, aquí estamos. Y es en esto que Jesús dice algo tremendo en Juan 14, 16. Es a donde llegamos antes. Y Jesús dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Si Jesús dice que Él va a rogarle al Padre y el Padre les va a dar otro consolador, pues ¿quién era el primero entonces? Porque no puede haber otro si no hubiera uno antes, ¿sí o no? Y entonces lo que está diciendo es, yo he venido, yo he estado con ustedes, pero yo me voy. Pero no les voy a dejar como huérfanos. No les voy a dejar así, sino le voy a pedir al Padre y Él les va a enviar otro consolador. Y luego sigue diciendo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pues qué bueno, tú viniste, te fuiste, pero el otro va a venir y va a estar con nosotros para siempre. Pero ¿quién es este otro consolador? Y aquí dice en 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién es el otro consolador? Digan conmigo, el Espíritu Santo. Jesús vino, fundó la iglesia, se fue, pero no los dejó a solas, sino que Él dice, voy a rogarle al Padre y Él les va a enviar otro consolador, otro. Y entonces no lo vamos a ver, pero en Gálatas 4 hay un texto o dos allá que son muy interesantes. Porque dice, primero Dios envió su Hijo. Pero después dice que Dios envió su Espíritu. Dios envía el Hijo en sí muere en la cruz, provee una redención, resucita de los muertos, vuelve a la presencia de Dios. Pero el Padre envía otro, ¿quién es? El Espíritu Santo, ¿ok? ¿Quién está con nosotros el día de hoy? El Espíritu Santo, ¿sí o no? No le vemos, pero el Espíritu Santo aquí está con nosotros. Y entonces Él dice, yo le voy a pedir al Padre y les voy a enviar otro consolador. La Biblia dice que Dios es uno, ¿sí o no? Antiguo Testamento lo dice varias veces, aún en Nuevo. Dios es uno. Pero la Biblia también nos enseña que Dios es uno, pero en 3 personas. ¿Quiénes son los 3?
No es Moe, Larry y Curly. ¿Quiénes son los tres? Los tres son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es uno, pero en tres personas. El Padre envía al Hijo, el Hijo regresa. El Padre envía el Espíritu y el Espíritu se queda. Tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es uno. Vamos a pensar en esto, en la Trinidad, porque es la Trinidad que estamos viendo. Vamos a pensar en esto, la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son tres personas, pero con tres identidades diferentes, basado en tres funciones diferentes. Dios es uno, pero el Padre es la autoridad máxima de lo que es la Trinidad. El Hijo es el Hijo unigénito, quien en sí vive con el fin de hacer la voluntad del Padre. Tal como en sí Abraham e Isaac. Ahí está Dios Padre, ahí está Jesús como un Isaac, ya queriendo hacer la voluntad de su Padre. Tú y yo no tenemos problemas en entender lo que es el Padre. ¿Me vas a regalar algo? Yo pensaba que era un billete de 1,000. El Padre es la primera persona de la Trinidad. El Padre, disculpen la palabra, pero es el jefe. Él es como el padre de la familia. Él es aquel que tiene el plan. Él es aquel que implementa el plan. Él es aquel que manda a todos. Él es aquel que todos quieren bendecir y agradarle a Él. Está el Padre y luego está el Hijo. Y el Hijo es el Hijo unigénito. Dios tiene un solo Hijo, es Jesús. Y entonces Jesús viene y Él es el Hijo de Dios. ¿Está bien? Y luego está el, ¿qué? Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes creen que el concepto de Padre es más o menos entendible? ¿Sí? Ya más o menos tenemos la idea de que es un Padre. ¿Cuántos creen que más o menos entendemos lo que es el concepto de un hijo? ¿Sí? Yo sí. Yo soy padre, yo tuve padre, yo soy hijo, yo tengo hijos. Ya es un par de zapatos que ya he tenido, ya bien puestos. Yo entiendo estas ideas. Padre e hijo. Espíritu Santo. Espíritu Santo es un concepto, un perfil que no tenemos ningún antecedente que nos puede ayudar a definir o entender qué quiere decir Espíritu Santo. Que la tercera persona de la Trinidad, porque son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad es una persona, pero la descripción de él es una descripción que no se usa en la casa. Nadie dice, este es mi hermanita, Espíritu Santo. Y ella hace esto. No es común. ¿Entienden? Entonces batallamos un poco con la definición de quién es o cómo es el Espíritu Santo. ¿Que es Espíritu? Sí. ¿Que es Santo? Sí. Pero tenemos que pensar en estas cosas. Patty dijo algo en su plática que decimos muchas veces en casa. El Espíritu Santo no es una cosa. El Espíritu Santo es una persona. Y muchos creyentes tienen la mentalidad, ok, el Padre es una persona, porque yo puedo entender esto. El Hijo es una persona, porque yo puedo entender esto. Pero el Espíritu Santo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y ella mencionó algunas cosas. Y yo voy a volver a mencionar algunas cosas, pero voy a ir en otra dimensión.
Pero les voy a decir lo siguiente. Nunca podemos tener la relación con el Espíritu Santo que Dios quiere que tengamos si estamos imaginando que el Espíritu Santo solo es una cosa, algo creado. Porque si el Espíritu Santo no es una persona, sino que es algo creado, está faltando algunos componentes muy importantes. Si el Espíritu Santo es una cosa, no tiene intelecto. Si el Espíritu Santo es una cosa, no tiene emociones. Si el Espíritu Santo es una cosa, no tiene voluntad. No puede hablar. En la Biblia muchas veces el Espíritu Santo es descrito con ciertas cosas. El Espíritu Santo, dicen, es como un río. No dice que es un río, sino como un río, que quiere decir que es la tercera persona de la Santa Trinidad, que en momentos de actuar, hay momentos que actúa como si fuera un río, pero Él no es un río, es una persona divina. No, pues el Espíritu Santo es un fuego. Ok, puedes tú hablar con un fuego, ya en sí, un fuego tiene personalidad, un fuego es un ser viviente. No, tiene sus atributos, pero no es una persona, no es un ser viviente como tú y yo. Y al decir que el Espíritu Santo es un fuego, es un terrible error, porque le estamos despersonalizando al decir esto. A lo contrario, la Biblia le atribuye personalidad. Y Él puede venir como un fuego, pero no es un fuego. El Espíritu Santo es un ser, es una persona. Puede decir más persona que tú y yo. Y el Espíritu Santo sí piensa, el Espíritu Santo sí tiene sus emociones, el Espíritu Santo tiene voluntad. La Biblia dice esto, que Dios creó al hombre en la imagen y semejanza de Dios, como si fuera una miniatura, si puedo ponerlo así. Pero no es una miniatura hecha de algún metal, de piedra, de madera, ni nada así. El ser humano es un ser viviente, pero en sí fue creado en la imagen y la semejanza de Dios. ¿Por qué podemos pensar tú y yo? Porque Dios piensa y fuimos creados en su imagen y semejanza. Y Él nos dio mente, Él nos dio inteligencia, ¿entienden? Y cuando yo estoy meditando, pensando, usando mi cabeza, realmente yo estoy imitando a Dios en esta capacidad que Él tiene. Si yo en sí, ya otra cosa, pero al fin de cuentas lo que quiero decir es, yo soy, tú eres, fuimos creados en la imagen y semejanza de Dios. Dios no es una cosa. El Espíritu Santo no es una cosa. El Espíritu Santo es una persona. Ay, pues yo entiendo que el Padre, el Hijo, pero el Espíritu Santo no. Pues hay alguna cosa que no comprendemos bien, pero el Espíritu Santo es una persona, porque si tú te pones a leer la Biblia y ver los textos en cuanto al Espíritu Santo, verán que el Espíritu Santo tiene todas las cualidades de una persona. El Espíritu Santo habla. ¿El río habla? Si tú estás al lado del río hablando con el río, algo está mal. Porque el río no te va a contestar. Puede ser que un cocodrilo sale del río, pero ya es otra cosa. Entonces, si tú estás hablando con un río, no. Si tú estás hablando con una fogata. Oh, fogata, ¿cómo estás en esta noche? Ya, ¿quieres más leña? Ok, ahorita vengo. Y entonces, si tú estás hablando con una fogata,
Algo anda mal. Digan conmigo, algo anda mal. Y cuando imaginamos que el Espíritu Santo es una cosa, realmente estamos tratando de comunicarnos con algo que es incomunicable. No podemos comunicar con Él. ¿Puedo yo comunicarme con una piedra? Y ese fue un problema grande en el Antiguo Testamento con la idolatría. Ya se hicieron sus dioses de piedra. Chun, 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 chun. Ya formaron un Dios. Dios dice que lindo, pero no pueden hablar. No pueden oír. No pueden bailar. No pueden hacer esto. No pueden hacer esto. Porque no son dioses. No son seres vivientes. No tienen personalidad. Solo son una piedra. Pero ustedes creen que las piedras pueden hablar, pero no hablan. Y entonces el Espíritu Santo, volviendo a Él, no es una cosa, sino es una persona. Es una persona, más persona que tú y yo somos, pero es una persona de la misma estatura que el Padre y el Hijo. No es que el Hijo o el Padre sí y el Hijo sí. Y el Espíritu Santo, pues pobrecito, no sé qué pasó con él. Ya es muy diferente. No. Hay 3 personas en uno, en la Trinidad. Y todos son igual en cuanto a su personalidad y sus facultades divinas. No hay desavenencia. Si tú y yo imaginamos de que el Padre y el Hijo son personas, pero el Espíritu Santo no es, le vamos a tratar a Él de manera diferente de que como tratamos al Padre y al Hijo. Lo digo otra vez. Si yo creo que el Padre es un ser viviente, yo fui creado en su imagen. Yo me voy a acercar al Padre, yo voy a orar al Padre, yo voy a honrar al Padre, yo voy a bendecir al Padre, porque yo sé que es un ser viviente, pero más, es un ser viviente divino. Él es Dios. Y entonces Él merece todo el respeto, todo el honor, todo etcétera que yo le puedo brindar. Porque tenemos que tratar a Dios y a las personas alrededor de nosotros conforme a la gloria que tienen, si puedo usar esta palabra, conforme a su carácter, su posición, lo que tienen. Si yo creo que Dios Padre es un Padre divino, un ser divino, yo le trato de una manera. Jesús, si yo creo que Él en sí, claro, nació de la Virgen María, pero Él es Dios también. Y Él me amerita lo que es el respeto que yo tendría para Él. Y yo le muestro este respeto, pues muy bien, yo estoy funcionando bien, porque estoy dando honor a quien se debe honor. Pero si no creo que el Espíritu Santo es una persona, yo le voy a tratar en una manera que corresponde a como yo creo que Él es. Pero le voy a despersonalizar. Le voy a hacer una cosa y ya, no es. ¿Saben ustedes que los brujos tienen un problema? Entre varias cosas. Pero en la brujería, toda la brujería, se gira alrededor de esto. El que practica la brujería quiere manipular a los espíritus para que los espíritus hagan lo que ellos quieren. Y hay muchas maneras, yo nunca fui brujo, pero yo creo que en sí que hay muchas maneras que la gente, muchas cosas que usan para manipular a los espíritus para lograr lo que quieran. Yo quiero que muera mi suegra. Ok, bueno, ahí hacen algunas cosas para manipular a los espíritus y luego cae muerta la suegra. No estoy a favor, nada más estoy explicando las cosas como están. Manipulan a los espíritus para alcanzar un fin. ¿Sí o no? Ellos creen
que ellos tienen la capacidad de manipular los espíritus, que me hace pensar que en un sentido, a pesar de todo el temor que puedan revelar, tienen que creer que son más inteligentes que los espíritus para poder manipularlos. Y entonces yo veo a personas en la iglesia que me es obvio que ellos no ven al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. No ven su grandeza, no ven su gloria, no ven estas cosas. Y entonces muchas veces con sus oraciones e incantaciones que hacen, lo que quieren hacer es manipular al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga lo que ellos quieren que haga. Que nos lleva a una pregunta. ¿Quién está manejando el carro? ¿El Espíritu Santo o los que lo están tratando de usar o manipular para sus propósitos? Pero en esto se ve que no le están viendo como la persona que Él es. El Espíritu Santo es absolutamente digno y debe ser dado el mismo honor, respeto, etcétera, etcétera, que el Padre y el Hijo reciben. Muchos tienen problemas con el Espíritu Santo. Creen que es una cosa. No le respetan. No escuchan a lo que Él dice porque ni creen que habla. Y están en un estado de rebelión o de querer usar al Espíritu. Y mis hermanos, el Espíritu Santo nunca va a ser manipulado por la humanidad. Nunca, 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 nunca. Y si nunca va a ser manipulado por la humanidad, la única cosa que nos queda es esto: reconocerle por quién es, darle la honra y la gloria debido a su nombre, en sí someternos a Él y honrarle tal como Él debe ser honrado como Dios. Y si yo entro en una relación con Él, en donde yo me someto, yo le reconozco, yo sé quién es, yo le confieso, ya vamos a comenzar a jalarnos muy bien. ¿Por qué? Porque yo le di su lugar y yo tomé mi lugar. ¿Me estoy explicando? El Espíritu Santo no es una frase en un credo religioso. No es nomás esto. Es una persona, más persona que nosotros. Vamos a pensar. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra finito e infinito? Finito quiere decir que tiene sus límites, no. Ya en sí, este es finito, tiene sus límites. ¿Qué quiere decir la palabra infinito? No tiene límites, no se puede limitar. Pregunta, ¿Dios es finito o infinito? Infinito. ¿El hombre qué es? ¿Finito o infinito? Finito. Benito, finito. Y entonces lo que pasa aquí es, estamos pensando en Dios que absolutamente no tiene ningún límite. Yo creo es por eso que la Biblia dice que Él llena toda la creación. Pero yo creo que la Biblia también insinúa algo, que Él va más allá de los límites de la creación. No es que Dios está en la creación, es que la creación está en Dios. Hay una diferencia. Dios es increíblemente inminente. Él está en todos los lugares. Y el Espíritu Santo, siendo Dios, es infinito en su presencia en todos los lugares. ¿Está bien? Vamos a pensar en la inteligencia. Si el Espíritu Santo es Dios, ¿qué tal de su inteligencia? ¿Limitado? ¿Finita o infinita?
A mí me cuesta trabajo tratar de imaginar lo que es una inteligencia infinita. Va más allá de los límites de mi cerebro, no lo capto. Pero cuando tú y yo estamos hablando con el Espíritu Santo, no estamos hablando con nuestro hermanito menor que no sabe nada. No estamos hablando con un ignorante. Cuando estamos hablando con el Espíritu Santo, estamos hablando de uno que tiene un conocimiento infinito y perfecto, que es al instante. Él nunca aprende nada. Tú y yo aprendemos cosas. Yo no sabía esto, pero ya por fin lo aprendí. Ya la luz se prendió. Pero el Espíritu Santo nunca está en un momento en donde se le prende el foco y dice al Padre, wow, Padre, nunca supe eso. No es así. Es un entendimiento inmediato. Todo el mundo rasca la cabeza. ¿Y qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar acá? ¿Y cómo está esto? Y no sabemos. El Espíritu Santo tiene una inteligencia absolutamente infinita. Su presencia es infinita. ¿Entienden? Y podríamos hablar de tantas cosas, sea como sea, de su persona, de su personalidad. Él es absolutamente infinito, que se traduce en una grandeza inmedible. Alguien me puede decir, y Roberto, ¿cuánto mides? Tanto. ¿Y cuánto pesas? Tanto. ¿Y cuánto esto? Tanto. Y ahí ya sacaron las medidas. Pero el Espíritu Santo, cuando tú hablas con el Espíritu Santo, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el que sabe más de la plática, tú o él? ¿Ah? Pero no creemos en momentos que somos los educadores del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, te voy a dar un informe, ya para que tú entiendas las cosas como yo las entiendo. Y él ya lo entiende todo. ¿Entienden? Todo. Y entonces voy a hablar de un amor. Piensa en amor, ¿no? Yo amo a mi esposo. Es la verdad. Por más que 50 años me ha soportado. Pero yo amo a mi esposa, pero tengo que decir que mi amor para con ella es limitado. ¿Por qué? Porque yo soy limitado. Yo soy un ser creado. Yo solo tengo capacidades hasta cierto punto y ya no puedo proceder más allá de esto. Su amor para conmigo es genuino, pero es limitado por la limitación de nuestro ser. El Espíritu Santo nos ama a todos nosotros, ¿sí o no? ¿Pero es un amor limitado? No, porque Él es un ser ilimitado. Él es un ser infinito. ¿Cuánto nos ama? Pues igual como el Padre, igual como el Hijo, con un amor infinito, ilimitado. Pero el amor del Espíritu es sin límite. Y yo digo, wow, yo siento tan poco de su amor en mi corazón en comparación con lo que hay. Porque su amor es más grande que el mar, es más grande en sí que estas cosas. Pero ahí está. Y vamos a volver a la pregunta de omnipresencia. ¿Dónde estás tú ahorita? No sé, hermano, ¿dónde estoy? ¿Dónde estás tú ahorita? ¿Estás en esa? ¿Y estás en esta iglesia? Sentado en una silla. Y ahí está. ¿Dónde está el Espíritu Santo en este momento? ¿Está limitado como nosotros? ¿O no es que llena toda la creación y más allá de lo que es la creación? Yo creo, mis hermanos, si vamos a tener una relación
adecuada con el Espíritu Santo. Tenemos que entender que Él es una persona, no es una cosa. Porque yo no puedo convivir con una cosa. Y la Biblia habla de la comunión del Espíritu Santo. La comunión quiere decir la amistad, la relación, etcétera, con el Espíritu que podemos tener. Pero yo no puedo tener comunión con una piedra. Tú no puedes tener comunión con un carro. Pero en sí, la comunión del Espíritu Santo. Y si yo tengo comunión con Él, yo no estoy tocando en sí la totalidad de su persona. Es nada más un pequeño toque. Pero para terminar, ¿cuántos de ustedes creen que el Espíritu Santo habla? Dios habla, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios sí habla. Y entonces yo hablo de más. Pero al fin de cuentas, en este hablar yo puedo tener una comunión con Él. ¿Nunca has pensado esto? Estás leyendo tu Biblia. Estás leyendo tu Biblia, de pronto una frase o una palabra salta de la página. Y tú dices, wow, yo no sabía que estaba en la Biblia. ¡Pum! Ya está. Se ilumina. De pronto la ves como si nunca hubiera estado. ¿Qué está pasando? Dios está iluminando una palabra en su palabra porque te quiere hablar. ¿Entienden? Dios nos habla de las Escrituras así. Es el Espíritu quien nos habla. Todo lo que el Espíritu dice es atinado y acertado. Nunca nos va a decir al Espíritu Santo, pues creo. Nunca. Él es el Espíritu de la verdad. Y todo lo que Él dice es acertado. Él nos habla por las Escrituras. Él nos habla por visiones y sueños. Yo creo que todos nosotros aquí en algún momento hemos tenido una visión, un sueño, algo así, de parte de Dios. Pero Él nos está hablando. Dios nos habla por la boca de otras personas. Y algunos de ellos son agradables y otros no. Si no vas a escuchar la verdad en la boca de un amigo, Dios la pondrá en la boca de un enemigo. Pero al fin de cuentas, lo que pasa es, Dios nos habla así, Dios nos habla por circunstancias. Dios nos habla y es increíble de imaginar que cuando Dios nos está hablando mediante el Espíritu, está hablando de la profundidad y la abundancia de su corazón. Yo digo, wow, Dios nos está hablando. Entonces, para volver a algo que dijo Pati, ella hablaba de diferentes cosas, maneras de pensar en el Espíritu Santo que nos frustran en lo que es nuestra relación con Él. Pero todo se vuelve a lo mismo. Si no reconocemos y si no tratamos al Espíritu Santo como la persona que es, no va a haber una buena conexión. Si yo hablara con mi esposa creyendo que ella era una piedra, nuestra comunicación sería muy limitada. Digan amén. Entonces, ¿qué queremos hacer ahorita? Me gustaría orar un momentito. Y la Biblia dice, y sobre todo en Apocalipsis, la Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oídos para oír. Wow. ¿En dónde puedo yo conseguir unos oídos para oír? Porque el que nace en este mundo sin Cristo
no tiene oídos para oír. ¿En dónde puedo conseguir yo oídos para oír? Y más para oír la voz del Espíritu. Pues tiene que venir de Él. Él es aquel que me tiene que dar estos oídos. Y el que tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice, oiga. Y entonces yo creo que hay momentos que tenemos que orar y decir, un momentito, tú eres Dios, tú hablas de la abundancia de tu corazón, tú hablas en una manera que casi no es humana. Ya, yo necesito oídos para oír, yo necesito ojos para ver, yo necesito un corazón para palpar, para distinguir, yo necesito una sensibilidad de discernimiento en mi espíritu para que yo pueda identificar y saber quién es que me está hablando. Y yo creo honestamente que al Señor le gustaría dar oídos para oír a todos los de su iglesia. Es difícil hablar con gente ciega a menos que tú, pues ni con las manos se hace sorda. Pero Dios quiere abrir nuestros oídos, abrir nuestros ojos, abrir nuestros corazones, para que Él nos pueda llamar e introducir a lo que es en sí una relación con Él en donde oímos. Y uno dice, ay, pero este es para la gente espiritual y no para mí. No, Jesús dijo que mis ovejas oyen mi voz. Solo tienes que ser una oveja. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo estoy de la opinión que el plan de Dios es, lamentablemente hay niños que nacen sordos. Ese no fue el plan. El plan fue que nacieron oyendo. Y yo estoy de la opinión que el plan de Dios es que cada quien que nazca de nuevo, nace con oídos para oír lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. Imagínate, si gustas, por un momentito, ¿qué clase de iglesia tendríamos? ¿Y qué impacto tendríamos en el mundo? ¿Y qué clase de cristianos podríamos ser si no fuéramos ni sordos ni ciegos, sino que oyéramos y viéramos e hiciéramos lo que le viéramos haciendo y haciendo lo que oíamos que Él decía? Así es. Hace años me invitaron a un evento en Sevilla, en España, un evento profético. Y todo era pues la profecía y de cómo profetizar y todo, muy bonito. Y la palabra que Dios me dio es esto: no puedes hablar si no puedes oír. No puedes hablar si no puedes oír. ¿Puedo yo profetizar? ¿Puedo yo dar visiones y sueños? ¿Puedo yo hacer estas cosas si no las veo, si no las oigo? No. Tienen que venir de Él. Entonces, yo voy a orar y lo que voy a decir no es un insulto, que no lo tomen de mal, sino lo que voy a decir es de la iglesia en el lugar que sea. Pero hay hasta cierto grado un espíritu de sordura que la iglesia no oye. Y en un cierto grado hay un problema con la iglesia que no ve. Y yo creo que el Señor quiere venir, quiere tocar oídos, quiere tocar ojos, para abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos, para que podríamos ver y oír mejor y sintonizarnos más con Él y tomar lo que es nuestro lugar delante de Él. Criaturas creyentes en la presencia del Omnipotente, y al fin de cuentas grandes cosas pueden pasar.